justicia y misericordia. Él enseñó la obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto no se puede desarrollar en el ser humano o no se puede pasar de persona a persona por testimonio o precepto y ejemplo si es que antes no ha sido recibido por el cielo. Y bajo esa experiencia de la justicia de Cristo, entonces tiene autoridad para poder entonces decir que puede hacer discípulos. Y un verdadero discípulo de Cristo es uno que ha caminado con Cristo y le ha contemplado tal y como Él es. La obra de Dios no es un proceso en el cual paso de una etapa y luego voy a otra etapa. No es así. No es que estemos bien como iglesia, claramente no estamos bien como iglesia, y que lo que nos falta es pasar ahora a la santificación. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si recibimos a Cristo, le estamos recibiendo a Él de manera completa. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo en el cual estamos presentando nuevamente la lección de la escuela sabática, ya la número 12, la cual se titula Compártelo. En esta lección vamos a hablar acerca, sin duda, del mensaje de la justificación por la fe a través de cómo el evangelio debe ser compartido a todas las personas, cómo Cristo lo manifestó, cómo es que los discípulos lo entienden y lo explicaron también, Pablo, y en el Antiguo Testamento también podemos encontrar algunas explicaciones que la escuela sabática de esta semana nos apuntaba a poder revisar. Así que les invitamos a todos a que puedan también ir repasando aquellas cosas que hemos visto, las cuales nos ayudan a tener un panorama todavía mucho mejor de las Escrituras. Sin duda que el mensaje de la justificación por la fe, el cual hemos estado explicando semana tras semana, lección tras lección, nos ayuda a mirar a Cristo de otra forma, a entender de lo que Elena White dice y afirma, que esta manifestación más destacada de Jesús es aquella que será la última demostración de su amor al mundo. Por lo tanto, si no miramos a Cristo de esta manera, si no lo estudiamos de esta forma, tal vez no podremos ser parte de esa cooperación en la cual el Señor nos está invitando a participar, como lo dice Pedro, de su misma naturaleza divina, y de esta manera expresar su amor a la humanidad. Y para esto, como siempre, sin duda aquí Víctor, Víctor, ¿cómo te encuentras en el nombre del Señor? Hola, Ítalo, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Contentos de poder estar nuevamente aquí en el repaso de la lección, compartiendo con todos ustedes y poder también tener la necesidad de recibir esa promesa maravillosa del Espíritu, de que pueda mostrarnos a Cristo en su hermosura y santidad, y así podamos entonces nosotros comprender las lecciones importantes para este tiempo a través de este estudio que vamos a realizar en esta noche. Así que roguemos al Señor que nos pueda dirigir y acompañar en esta hora. Amén, Víctor. ¿Qué te parece si tú puedes hacer la oración para comenzar? Por supuesto, vamos a orar. Oramos. Padre del cielo y Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, por tu misericordia, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted nos permite dirigirnos a ti, Señor, en el nombre de Cristo, y rogar, Padre, en esta hora, la maravillosa obra de su Espíritu en nuestros corazones, que podamos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y podamos ser dirigidos a contemplar a Cristo y poder ser edificados en la verdad. Acompáñanos, Señor, que ese estudio sea de bendición. Padre Santo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Bueno, Víctor, vamos a ir rápidamente al libro de Mateo. En el libro de Mateo, allí vamos a encontrar una primera historia, la cual está Mateo 28, y unas declaraciones del mismo Jesús, el cual hace una exhortación a la obra de Dios, y es muy interesante lo que él dice en esta frase, la cual está allí en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, que son las últimas palabras que registra el libro de Mateo. Podemos nosotros hacer una comparación con otros registros que aparecen en Lucas, por ejemplo, y el mismo Juan. Dice acá el capítulo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor Jesús aquí hace esta declaración, la cual también la podemos homologar o cruzar con lo que dice Lucas en el capítulo 24. También ahí está registrada esta última declaración en palabras de lo que Lucas recibió, probablemente por otro de los discípulos y por inspiración, sin duda. Dice aquí el versículo 46, en este caso en adelante, dice: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré a vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con todo poder de lo alto. Bueno, me quedo con esas dos explicaciones, las cuales, por un lado, tenemos a Mateo, el cual hace una invitación a predicar, sin duda, repitiendo las palabras de Jesús, a toda tribu, nación, lengua, y hacer esta exhortación a bautizar, dice acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en segundo lugar, a enseñar todas las cosas que Él ha mandado. Y por otro lado, Lucas, en este caso, dice algo, creo yo, que ayuda a comprender y a complementar la explicación, porque él dice que dice en el versículo 47 que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Esto ya lo hemos visto, es decir, por un lado acá se nos está hablando del bautismo, pero por otro lado acá se nos está hablando del arrepentimiento y el perdón de los pecados, que en esencia básicamente es lo mismo, a partir de una ceremonia, obviamente, que podría ser el bautismo, pero en esencia espiritualmente estamos hablando de un arrepentimiento y perdón de los pecados. Y ya hemos explicado a través de otras lecciones que tanto el arrepentimiento como el perdón son dones del cielo. Y de hecho, a pesar de que el arrepentimiento es anterior o precede al perdón, el perdón es dado anterior al arrepentimiento, y junto con eso Dios da el poder para ser transformado. Es decir, el Señor, a partir de la obra que Él hace, Él da el poder inmediatamente cuando la persona recibe esto de parte del cielo, en este caso el perdón y el arrepentimiento. Esto es lo maravilloso de lo que hemos estado explicándoles a cada uno de ustedes. Y por otro lado, fíjate, Víctor, que aquí dice el versículo 49, dice: aquí yo os enviaré a vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y aquí está hablando un poco de lo que sucede con ellos en el Pentecostés, esta lluvia tardía que es en este caso para ellos, o la lluvia temprana teóricamente, digamos, en el gran panorama del pueblo de Dios, esta lluvia la cual hace que el poder del Espíritu Santo esté en ellos para poder hacer poderoso el mensaje que ellos ya habían recibido. No era un poder distinto, no era el poder para recién conocer las cosas, sino que es el que le daba el poder, el afianzamiento de la verdad, como dice el evento de los últimos días. Es decir, ya no se movían de aquello que conocían productos de este poder. Entonces, y en este caso, en el libro de Mateo se les invita a explicar todas las cosas que ya se les había hablado, a obedecer en este caso. Entonces, aquí, obviamente, si uno lee solo Mateo, uno puede decir, bueno, el Señor nos está mandando a predicar, a bautizar y que las personas hagan exactamente lo que Dios dice que hay que hacer, ¿cierto? Pero en realidad, si nosotros vemos esto con Lucas, que básicamente la misma explicación, es en el mismo momento, son las mismas despedidas que hizo Jesús para con los discípulos, él está haciendo claramente una explicación que es mucho más profunda, la cual tiene que ver con esperar de Dios aquellos elementos que hacen posible que la obra de Dios se lleve a cabo. Por lo tanto, es imposible que el Señor del cielo haya mandado a los discípulos a hacer cosas, más allá que estas cosas sean absolutamente honorables y correctas y bajo los principios, porque ellos no tenían el poder para hacerlo. Y en Lucas se les explica específicamente: esperen el don prometido. Por eso en Mateo se les está diciendo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego acá se les dice que ese poder o esa divinidad les será dada.
Y es así como esto comienza, porque de lo contrario, y lo vamos a ir explicando a lo largo de la lección, de lo contrario, nosotros vamos a caer en lo que lamentablemente cayó el pueblo de Israel en la antigüedad. No tan solo en la época de Jesús, donde el formalismo era una cuestión absolutamente estricta y pan de cada día de los judíos, donde hoy día, incluso hoy día existe, digamos, en esta época la ortodoxia estricta dentro de un grupo de judíos, eso existe todavía, y ellos quieren volver sin duda al ritual del sacrificio y del templo, y por eso las guerras que estamos viendo tienen esa connotación también, el poder tener acuerdo entre aquellos que hoy día tienen el domo de la roca y aquellos que quieren ocuparlo, sin duda, para resucitar este sistema de sacrificio. Entonces, esa ultra ortodoxia existía también en la época de Jesús, pero esa ultra ortodoxia o ese fariseísmo o ese cristianismo que está llevado a las obras o a las formas o al intento de agradar a Dios como tal pagano, el que lo hace para con su ídolo de piedra, el cual satisface aquellos requerimientos para que ese ídolo le dé algún don especial. De esa manera los judíos lo hacían. Y no tan solo en esa época, sino que en la época previa a la deportación a Babilonia, también ocurre exactamente lo mismo. Allí en el libro Profetas y Reyes, cuando Jeremías era el que estaba exhortando al pueblo de Dios a un arrepentimiento para ver si el Señor podía retirar en algo las calamidades o retrasarlas en el futuro para que no les tocara a ellos de forma específica, estas personas vivían también de una forma fría y formal, haciendo cada uno de los requerimientos que Dios había dado a través de las ceremonias, los símbolos, pero sus corazones estaban muertos. Por lo tanto, es imposible, y aquí te doy la palabra, Víctor, para que pueda ampliar esta idea, es imposible que Dios nos esté pidiendo estrictamente, fríamente, lo que está escrito en el versículo 28, el capítulo 28, 18 al 20, de la manera a rajatabla, podríamos decirlo de alguna forma, exactamente lo que está escrito allí, sin nosotros entender que Dios nos debe dar un poder para hacer esto. De lo contrario, si intentamos hacer esto, nos pasará lo que les pasó a estas personas en el pasado. Víctor. Sí, bueno, precisamente ese poder Dios lo otorga por medio de Cristo para que el Evangelio pueda ser predicado por la misma razón de que el Señor Jesús ha recibido toda la autoridad y él mismo afianzó esa verdad cuando habló a toda la muchedumbre, a los discípulos, ahí en este lugar donde los reunió para hablarle acerca de estas palabras, donde, como bien tú leías al principio, en Mateo capítulo 28, del versículo 18 en adelante, él inicia diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué entonces el Señor habla en armonía con esas palabras? Nosotros sabemos que Cristo había hecho toda la obra que el Padre le había encomendado. Había sanado, había echado fuera demonios, por lo tanto tenía suficiente evidencia el pueblo y los discípulos de que Cristo, después de haber resucitado, ahora finalmente iba a ser entronizado. Ahora él iba a recibir el trono, él iba a recibir toda la potestad que le había de ser dada por haber obedecido la palabra de Dios, por haberse sometido a la voluntad del Padre. Y es por eso que esa autoridad que Cristo menciona debía de ser para ellos la certeza de afianzarse en esa fe. Tenía que ser una evidencia completa de que realmente Cristo ahora iba a poder darles a ellos también autoridad, porque Cristo tenía autoridad. Así que esas palabras de Cristo, como tú bien mencionabas, tenían que marcar un claro contraste entre todo lo que se realizaba por medio de servicios meramente legalistas, y estas palabras también iban a despertar una sospecha en los judíos celosos de la época. Por eso estas personas que llegaban ahí a escuchar las palabras del Salvador, llegaban, dice el deseado de toda la gente, dice que se dirigieron a ese lugar de todas las direcciones, y muchos
se iban por caminos tortuosos para evitar despertar sospechas en los judíos celosos. Entonces, esto es maravilloso porque cuando el Señor habla con esa autoridad porque Él quiere que todo aquel que quiere ser un discípulo del Señor, debe tener en mente que lo será por la razón de que Cristo tiene toda la autoridad, porque así Él lo ha obtenido por medio del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo realmente enseñó cómo se hace discípulo. ¿Cómo se hace discípulo? Cuando se pasa tiempo con Cristo, cuando se recibe la fe de Jesús. Por eso los discípulos, cuando el Señor los llamaba y les decía que vinieran en pos de Él o que lo siguieran porque lo debían de seguir, porque la experiencia que ellos debían de tener con Cristo era tan abarcante, que lo único que ellos podían manifestar eran las obras de Cristo, eran las obras del mismo Padre. Así como Cristo hacía las obras del Padre, esas obras de justicia en relación con Cristo debían ser manifestadas en sus discípulos. Cuando Cristo muere, pues ellos habían perdido su esperanza, pero ahora Cristo resucita y se manifiesta a ellos de una manera tan maravillosa que les da a ellos la autoridad también, porque Él tiene autoridad. Por eso les dice, id y haced discípulos. Es decir, este verbo es un verbo en participio que incluye no solamente una orden, sino una habilitación. El Señor los está habilitando por medio de la misma palabra para que ellos puedan también seguir la misma obra de Jesucristo. No hay otra manera. Amén. Y por eso en el libro de Lucas leíamos exactamente esa explicación, donde él les invita a recibir el poder. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, la lección de alguna manera llevaba a ese punto, pero en esencia lo que tú explicas claramente no está explicado allí. Es decir, la palabra de Jesús era el poder ya dado. No es que tenía que recibirse algo después, pero en el fondo, la obra del Espíritu Santo, como está escrito en el Deseado a toda la gente, en el capítulo No se angustien, dice que la obra del Espíritu Santo es repartir la gracia de Cristo al mundo. Repartir la gracia de Cristo al mundo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es que viene a hacer una segunda tarea o porque el poder de Cristo es incompleto, como lo cree el romanismo, sino que más bien esta sangre que es una vez y para siempre es traída por el Espíritu Santo, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la palabra de Cristo se confirmó con la obra del Espíritu Santo. Eso en esencia. Juan el Bautista también ahí en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11 dice, yo la verdad os bautizo, porque esa era una de las declaraciones que hace el texto que leímos en Mateo 28, yo la verdad os bautizo con agua, que es probablemente lo que muchos ministros están afanados en hacer, pero deberán leer con más entusiasmo y tal vez más continuamente lo que dice acá, porque aquí dice, para arrepentimiento, más el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, la obra de Cristo, la cual es bautizar en Espíritu Santo y fuego, que es un fuego purificador, transformador, que quita el pecado, saca la maldad para poder restaurar. Este tratamiento, digamos, es doloroso, absolutamente, porque nuestras concupiscencias, que son nuestros hábitos, están muy pegados en nosotros y cuando estos comienzan a salir duele. Es un proceso doloroso, pero el Señor no llevará a cabo este proceso para destruirnos, sino que para restaurarnos, transformarnos, es decir, pasar de la vida antigua a una resurrección de una completamente nueva. Y esta obra nuevamente está vinculada allí con el poder del Espíritu Santo. En este mismo día se hacía una alusión, Víctor, al mensaje del tercer ángel. Dice acá, lo quiero leer aquí literal,
de lo que está escrito, un parrafito. La lección dice: Jesús nos ordenó compartir este mensaje al mundo, vayan y hagan discípulos. La misión de la Iglesia Adventista es hacer discípulos que hagan a su vez otros discípulos. De este modo, todos estamos proclamando el Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. Creo que en esencia, bueno, suena muy bonito, muy, muy interesante, pero insistimos, esto sin el poder de Dios, que más abajo de alguna manera lo menciona, pero, pero creo que, y lo entendemos así, creo que todavía si Cristo no perfuma cada una de nuestras acciones, si su justicia no está puesta delante y sobre el propiciatorio, es imposible. Por eso, allí en el día de la expiación, Víctor, ahí en Levítico 16 dice, versículo 15 y 16, que Jesús o que el sumo sacerdote derramaba la sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La presentación del pecador no es solamente delante de Dios, no es solamente delante de Dios, sino que sobre el propiciatorio, porque abajo del propiciatorio está la ley. La ley debe reconocer como una especie de juez, como oidor silencioso, debe haber una presentación de una obediencia a sus requerimientos. De lo contrario, es absurdo. De hecho, todo el gran conflicto está centrado en que la ley debe ser satisfecha y Cristo la satisface con su sangre, pero no es Cristo el que debe ser salvado, son los seres humanos. Entonces, aquel que es presentado delante de Dios debe ser presentado también delante de la ley, como alguien que no corrompe más esa ley. Y la única manera de hacerlo es presentarse a través de la sangre de Jesús. Nuestro pariente redentor es como una transfusión de esa sangre, la cual limpia y lava todas aquellas conductas y trapos de inmundicia. Entonces, de esta manera es como el mensaje del tercer ángel, y si lo miramos de esa óptica claramente, o sea, conquistamos a unos bajo el poder de la justicia de Cristo y ellos que vayan y conquisten a otros, pero sin esa manera no se puede hacer. De hecho, acá quiero compartir un poco, esto lo hemos mostrado muchas veces, cómo es que finalmente el mensaje del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel finalmente es presentado al mundo. ¿Y qué es lo que significa en esencia este mensaje? Porque no es una recitación de aquello que está escrito ahí en Apocalipsis 14, 6 al 12, así como tal vez se podría malinterpretar leyendo lo que dice acá en el folleto. Entonces, Elena White dice acá en Evento de los Últimos Días, que está tomado del mensaje selecto del año 1890, dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado que este mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, evidentemente, aquí Elena White toma esta pregunta y la traslada claramente a aquello que ahora estamos nosotros comentando. Es decir, si nuestra misión como adventistas del séptimo día es presentar el mensaje del tercer ángel, esto no es una poesía de lo que está escrito allí, no es una obra teatral, no es un intento por querer parecer diferentes, proféticos o distintos delante de las otras iglesias que no hablan acerca de esto, sino que más bien es presentar a Cristo y a Cristo crucificado, a ese Cristo el cual está en el lugar santísimo, presentarlo a través de su ministerio y cada una de sus fases desde la eternidad, como lo hemos conocido por ese pacto de misericordia, hasta este momento y en el futuro. Absolutamente, ese Cristo el cual es el juez, Rey y Señor nuestro, Creador, y que esas son, si miramos cada una de esas atribuciones, podemos entender que desde cada una de esas formas el Señor tiene algo para darnos absolutamente a cada uno de nosotros. Entonces, cuando ella manifiesta esto, luego acto seguido aquí en el mismo libro, el libro hace esa recopilación, esa relación con las citas. Tenemos la cita tal vez más citada, valga la redundancia, por nosotros, y por el mensaje de la justificación por la fe, la cual no nos cansamos en repetir para instarlos a ustedes a estudiar esto, lo que sucedió en Minneapolis en 1888. Porque si como adventistas nosotros somos llamados a predicar este mensaje, y si este mensaje es la justificación por la fe, hay que entender exactamente entonces qué es justificación por la fe. Y es en Minneapolis donde esto se presentó, allí en el año 1888. Y ella dice lo siguiente: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores
Elliot Wagoner y Alonso Young, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero, presentar la justificación por la fe en el garante, no en las obras muertas o en el intento de añadir obras a nuestra salvación. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y dejo hasta ahí en este caso. Porque nuevamente la consigna de Cristo era que obedezcan todas las cosas que yo os he dado. Y en este caso es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es lo que Cristo enseñó a través de todas sus parábolas, a través de su mismo ejemplo. Él enseñó la obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto no se puede desarrollar en el ser humano o no se puede pasar de persona a persona por testimonio o precepto y ejemplo si es que antes no ha sido recibido por el cielo. Por lo tanto, insistimos, veamos y vayamos al pasado para recoger estas ideas. Y a pesar de que hayan personas que insistan en que Wagoner y Young, por su posterior apostasía o rebelión o que hayan desviado el camino hacia otros conceptos, todo aquello que ellos conocieron, explicaron y expusieron sobre el mensaje de la justificación por la fe, no debiéramos nosotros mirarlo con tanto aprecio por su apostasía posterior. Pero esto es un engaño absoluto, ya que la cita misma acá lo demuestra y el apoyo de Elena White absolutamente está sobre ellos en relación a este periodo en el cual ellos predicaron estas cosas. Por lo tanto, el mismo Señor y a través de su mismo Espíritu, para todo estudiante de la palabra de Dios con sinceridad y con el Espíritu de Dios, lo va a llevar a entender exactamente aquellos periodos, aquella historia que es parte nuestra, que es parte de nuestra historia eclesiástica y que debemos conocerla, y a través de ello conoceremos también el mensaje que es en esencia el mensaje del tercer ángel, para que nuestra iglesia, o al menos nuestro evangelio como adventistas del séptimo día, sea aquel que sea proclamado a toda tribu, lengua y nación. Víctor, ¿qué podemos comentar también acerca de este punto? Amén, Ítalo. Bueno, bendito sea el Señor, porque en esta lección se da la oportunidad para precisamente abordar este tema del mensaje del tercer ángel. La lección así lo presenta y lo manifiesta, mas no se hace una aclaración en relación a lo que verdaderamente es este mensaje. Tú compartías la cita en relación a la aceptación del espíritu de profecía con respecto al mensaje del tercer ángel, que en realidad ella dice es el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, ¿por qué es importante entonces entender este mensaje y las implicaciones que conlleva esto para nuestra vida espiritual? Porque precisamente si yo quiero compartir de Cristo, yo primero debo de entender quién es Cristo y qué es lo que yo recibo de él. Yo no puedo ir a ser discípulos si yo primero no he tenido la experiencia de la justicia de Cristo en mi vida. Es decir, yo no puedo ir a hacer discípulos, o yo no puedo, entre comillas, manifestar las palabras del Señor en relación a la gran comisión: ir, predicar el evangelio y hacer discípulos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, si primero yo no entiendo en qué se basa lo que yo voy a predicar en relación a mi experiencia con eso. ¿Qué queremos decir con eso? Si todo aquel, ya sea un pastor, ya sea un ministro del evangelio, desea llevar a Cristo, desea llevar las personas a Cristo, ese ministro tiene que haber pasado o tiene que estar experimentando la justicia de Cristo. Porque solamente la justicia de Cristo en relación con este mensaje va a hacer que se manifieste la lluvia tardía, va a hacer que venga el fuerte pregón, va a hacer que el mensaje del tercer ángel avance. Y el mensaje del tercer ángel, como tú bien leías, es el mensaje de la justificación por la fe. Ese mensaje de justicia por la fe es el que hace que todo ministro del evangelio pueda vencer toda tentación, todo defecto de carácter, todo mal hábito, todo mal pensamiento,
tiene que haber obtenido la victoria sobre el pecado. Y bajo esa experiencia de la justicia de Cristo, entonces tiene autoridad para poder entonces decir que puede hacer discípulos. De otra manera, no. De otra manera no puede haber autoridad. Porque si Cristo tiene autoridad como aquel al cual, según Efesios, se le ha dado que pueda manifestar autoridad sobre todo principado y potestad, porque él le han sido concedidas todas las cosas desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. En Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, porque Cristo es el garante de las promesas del pacto eterno. De hecho, cuando a Abraham se le dio la promesa de que él heredaría o él tendría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, esa herencia él solo la iba a poder obtener por medio de la simiente verdadera que era Cristo. Y si la simiente verdadera es Cristo, quiere decir que Cristo es el garante de que las promesas de Dios se cumplan. ¿Y en qué radican esas promesas? En la predicación del evangelio, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Y el evangelio tiene que ver entonces con las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia, de que Cristo es nuestro garante y nuestro sustituto. Ese es el mensaje que hay que llevar a las personas, no otro. No puede ser de otra forma. Es por eso que cuando Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, cuando el Señor dice haced, quiere decir que yo solamente puedo hacer discípulos si yo he pasado por la experiencia de haber sido un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo de Cristo es uno que ha caminado con Cristo y le ha contemplado tal y como Él es. Lo ha recibido en su vida de tal manera que ahora ha podido tener una experiencia con la justicia de Cristo que desea compartírsela a otros. Desea llevar este mensaje para que todo el mundo pueda ser iluminado con la gloria de Dios. Quisiera compartir una cita ahorita, lo que está en Eventos de los Últimos Días, donde en Eventos de los Últimos Días se trae una cita que en realidad es del conflicto de los siglos, pero es más fácil de pronto encontrarla aquí en el capítulo 14 de Eventos de los Últimos Días, donde se dice en un párrafo muy profundo y maravilloso las siguientes palabras. Noten lo que dice esta cita. Vendrán siervos de Dios, dice la cita. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar. ¿Para qué? Dice, para proclamar el mensaje celestial. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del tercer ángel. Esa es la única forma de dar a conocer a Cristo. Esa es la única forma de que el mundo pueda entender quién es Jesús, de que nosotros podamos compartirlo a Él, como dice la lección. Compártelo. ¿Qué vamos a compartir? Vamos a compartir aquello de lo cual nosotros estamos experimentando. Y no hay otra forma de experimentar el evangelio sino recibiendo a Jesús tal como Él es, en su naturaleza humana caída, teniendo victoria sobre el pecado, venciendo sobre toda autoridad y potestad. Y sobre ese dominio es que nosotros entonces podemos ir con semblantes iluminados proclamando este mensaje. La cita sigue diciendo, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y prodigios seguirán a los creyentes. Una pregunta, Ítalo. ¿Qué ocurrió en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 cuando aquellos discípulos recibieron la maravillosa promesa del Espíritu Santo? ¿No fue lo que hicieron ellos? ¿Milagros? ¿No levantaron también personas que habían muerto y los resucitaron? ¿Por qué? Porque habían tenido una experiencia con Cristo. No era porque ellos tenían poder en sí mismos para hacer milagros y echar fuera demonios. No, no. Era porque ellos habían conocido a Jesús, habían pasado tiempo con Él y le habían aceptado tal y como Él es, y por lo tanto ellos tenían autoridad para que toda persona que viera entonces eso como evidencia pudieran decir, estos realmente han caminado con Cristo. Realmente Cristo murió y resucitó, y ese será el evangelio que convencerá a las personas. Un evangelio
por la justicia de Cristo. Amén, 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 gloria a Dios. También la lección nos hacía mirar un poco el pasado en relación a Efraín, a Judá o a Israel, y cómo esta división de los reinos produjo una apostasía en primera instancia de Efraín y luego Judá también cayó en lo mismo. Tal vez aquí nos vamos a meter en un problema, pero en el fondo hoy día tenemos una división del adventismo. Víctor, tú conoces que nuestra iglesia está dividida de hace mucho tiempo. No estamos hablando de las doctrinas que estamos hablando, sino que como administrativamente, por ahí por la Segunda Guerra Mundial, hubo una separación de la iglesia y gran parte de la iglesia, o no gran parte, sino que un grupo de la iglesia se separa de la iglesia y ellos forman una iglesia que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Reforma. ¿Ya? Esta es una iglesia oficial, inscrita, digamos, oficialmente con su registro. Es una iglesia distinta en esencia. ¿Ya? Y también de esa iglesia sale otra iglesia, que en este caso son aquellas personas que se reúnen en casa y que probablemente algunos de los que están viendo hacen parte de aquello. En nuestra apreciación personal con Víctor, nosotros absolutamente todos somos adventistas y todos aquellos que apreciamos el mensaje de la justificación por la fe, estamos apreciando el mensaje bíblico, el cual es exaltado en el Espíritu de Profecía, es explicado a través del Espíritu de Profecía para poder comprender la palabra de Dios. Y todo aquel que acepte ese mensaje, acepta el mensaje adventista. Ahora, independiente de eso, existe una separación. Y esta separación existió también en Israel. ¿Ya? Y en Israel, cuando existió esta separación, la cual el libro de Oseas hace una recapitulación, digamos, de la apostasía y cómo esta fue cayendo cada vez peor hasta el momento en el cual Dios de alguna manera dice, bueno, deja a Efraín que ya es dado a los ídolos, ¿ya? Efraín representaba la parte más grande de Israel, es decir, 10 tribus. Yo no voy a hacer Víctor, ninguna comparación. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Ustedes pueden sacar sus conclusiones, pero en el fondo Efraín era la parte más grande, es decir, la parte más grande de la iglesia que va quedando, y Judá era la parte más consagrada, la más consagrada, que hasta que cayó, obviamente, la parte más consagrada, que eran 2 tribus nada más, y esta era la parte más pequeña. Pero al final del cuento, tanto los del norte como los del sur, todos caen en apostasía. Y entendemos con esto para todos los queridos hermanos, tanto oficial, o sea, no oficial, lo vamos a decir, como adventistas del séptimo día, como adventistas de la reforma, como adventistas en casas, como adventistas o como quieras llamarte tú en este caso, todos han caído en la apostasía. De hecho, en la lección número 1, recordarán ustedes la radiografía que hace Cristo de nosotros, el testigo fiel, donde todos nosotros estamos en la misma situación. Da lo mismo si estamos en el norte o en el sur, ¿ok? Si somos parte del grupo más grande o del grupo más pequeño, ¿ok? Pero y dice acá el capítulo 14 del libro de Oseas, versículo 1, fíjense que dice, vuelve, oh Israel, vuelve a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, que es la obra del Espíritu Santo, el traer la justicia de Cristo, la cual es la gracia de Dios a nuestro corazón. Eso es lo que Dios hace. Él nos sanará de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos, a pesar de todo lo que sucedió. Yo seré a Israel como rocío, la obra del agua de vida que es Cristo Jesús, que es la obra del Espíritu Santo. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y su fragancia como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como ciprés verde, de mí será hallado su fruto. Entonces, aquí el Señor haciendo una exhortación, un llamado a volver del pecado y a la restauración que Él hace, la cual
la simboliza ahí con el agua viva, el cual es la obra del Espíritu Santo de transformación del carácter, de toda tendencia heredada y cultivada. Esta transformación, la cual proviene del don del Espíritu Santo que toma de Cristo aquellos aditamentos, su obediencia a la ley de Dios y la entrega a cada uno de nosotros, es la obra que Dios quiso hacer con Israel y que jamás se cumplió. Esto no se cumplió, literalmente, no se cumplió. Pero, ojo con esto, Dios desea que esto se cumpla y esto se va a cumplir con el Israel espiritual actual. Esto se va a cumplir y se va a cumplir de la mano del mensaje de la justificación por la fe. Se va a cumplir a partir de aquello que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Si nosotros no apreciamos hoy día la obra de Cristo, como lo es el juicio investigador, como nuestra única salvaguarda para poder entrar y ser idóneos en el cielo, es decir, la santificación, que es la justicia impartida. Si no recibimos esto ahora, de ninguna manera podremos optar a poder vivir allá. Por lo tanto, debemos ahora que Cristo está allí, recibir su impartición de su justicia. Ahora, en un par de segundos, simplemente introducirlo o aclarar o entusiasmarlo a estudiar más bien este tema porque son cosas muy profundas. Esa santificación y esa imputación, que podríamos decir que es la salvación, y por otro lado, alguien diría la salvación, que es la imputación, y luego es, o el derecho de ir al cielo, como dice Elena White, y luego la impartición, que es la santificación. Hay una tendencia a separar estas dos cosas, pero el Señor del cielo regala estos dos elementos en un mismo momento. Los regala en un mismo momento, porque cuando el santuario celestial, o el terrenal, mejor dicho, que era una sombra de lo que está ocurriendo ahora en el cielo, cuando ese santuario terrenal, en el día de la expiación, era abierto el velo, era abierto de tal manera que Pablo, allí en el capítulo 9 de Hebreos, declara que el altar o el incensario de oro hacía parte del lugar santísimo. El incensario de oro era un elemento que se ocupaba en el lugar santo para relacionarlo con el altar del incienso, para hacer la obra de oración. Pero ahora lo está relacionando con el lugar santísimo. Es decir, está combinando los lugares. Y no solo eso, sino que si alguien podía mirar desde afuera, desde el atrio, podía ver hasta el mismo lugar santísimo, porque se abría un lugar o un camino nuevo a través de Cristo en el cual todo pecador ahora puede relacionarse directamente con la Shekinah, con el lugar donde está la presencia viva del Señor, porque esto es lo que hace Cristo con su justicia, no simplemente el poder contarnos acerca de un Dios compasivo, sino que ahora ser amigo de Dios, como bien lo dice allí acerca de Abraham, que el cual fue imputada la justicia y ahora es amigo de Dios. Entonces, esta santificación, la cual el Señor da, no es una obra separada y diferente a la salvación, sino que más bien es una repetición de aquella. Y es por eso que cuando se llama aquí a Efraín a recibir aquel pueblo apóstata o aquella iglesia perdida en el Señor, se la llama al arrepentimiento, tanto a los ministros de Jehová, como dice el libro de Joel, tanto a los niños que maman, a la novia y al novio, a cada uno de los que hacen parte del pueblo de Dios, se los llama a un arrepentimiento profundo, a un rasgar vestiduras, pero no solamente de lo físico, sino que del corazón, de la mente y la conciencia, que esto sea destruido para que el Señor pueda habitar y regenerar cada una de estas cosas. Ese llamado profundo al arrepentimiento lo hace Cristo para poder introducir en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. No hay otra forma en la cual nosotros podamos ser salvos. Y si aquellos que hoy día gustan de las obras que por el nombre de Cristo han conocido a través de reformas y hábitos y costumbres que los han llevado a tener un estilo de vida piadoso en el nombre de Cristo, déjenme decirles con todo cariño que si no ha sido eso perfumado, ni atraído, ni llevado a través de la justicia de Cristo, absolutamente estas son obras humanas. Debemos nosotros recibir de Jesús aquello que es dado de lo alto, porque solamente su justicia es lo que es presentado delante del Padre y lo que hace que seamos rociados con el agua viva para ser cual árboles del Líbano, como decía en este caso a Efraín. Entonces, los invitamos a todos
no solamente oficiales, no oficiales, como quieran llamarlo. Nosotros no tenemos para nada, ninguna restricción ni nada por el estilo en nuestra mente para rechazar a nadie, como algunas otras personas lo puedan hacer, sino que más bien tal cual Cristo Jesús, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y déjenme decirles por último que todos nos hallamos en la misma condición, ya sea el Israel del norte o el Israel del sur. Todos estamos en la misma condición. Así es que necesitamos, Víctor, de la justicia de Cristo. Amén, Ítalo. Hay un texto que se encuentra en Juan 3:16. Voy a leerlo hasta el 21 porque ahí yo pienso que también resume de manera maravillosa todo lo que tú leíste acerca del rechazo del pueblo de Dios y por tanto su pecado frente a Dios de las promesas del Evangelio, porque en realidad eso es lo que rechazó el pueblo de Dios ahí, según lo que tú leíste en el libro de Oseas, y acerca del pecado, en este caso de Efraín, representando pues al pueblo de Dios. Y sin embargo, Juan capítulo 3:16 lo resume también de esta manera maravillosa. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y noten, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Qué interesante este texto, porque aquí en realidad lo que se nos está mostrando es a nosotros la evidencia palpable y tangible y irrefutable de que Dios ha dado a Cristo con el único motivo de que esa luz pueda llegar a todo el mundo, de que esa luz pueda iluminar las recámaras de la conciencia de toda persona y no tengan excusa para rechazarlo. Sin embargo, como esa luz reprende su pecado y esta persona no quieren abandonar el pecado, en este caso el pueblo de Dios principalmente, no quiere rechazar el pecado, entonces esa luz los condena. Esa luz simplemente los condena como una evidencia firme de que estos se están arrojando simplemente a abrazar las tinieblas y no quieren venir a la luz. El pueblo de Dios experimenta la misma situación. A nosotros se nos ha dado un mensaje preciosísimo, que en esta palabra son las que utiliza el espíritu de profecía, para que por medio de ese mensaje nosotros, como bien tú leías anteriormente en la cita de testimonios para los ministros, para que por medio de ese mensaje precioso que el Señor nos ha enviado, nosotros podamos recibir la luz. ¿Cuál es esa luz que el Señor nos envió? El mensaje de la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo se puede recibir eso? Por la fe. Solamente creer y recibir. Así lo dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero unos versículos más atrás, en el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque solamente el Evangelio nos invita a creer. Y cuando usted cree en Cristo, por la fe en Cristo, usted participa de las promesas del pacto eterno. Usted participa del poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso lo dice Romanos 1, versículos 16 y 17. Por eso no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es tan poderoso que cuando usted lo comparte porque usted está teniendo una experiencia con ese Evangelio. Y ese Evangelio es el poder de la palabra, el poder de la palabra que sostiene los mundos. Ese mismo poder
puede sostenernos a nosotros y esa luz es la que puede a nosotros darnos la capacidad para poder iluminar también el mundo. Por eso los judíos, el pueblo de Dios que rechazó a Cristo, precisamente lo rechazó porque ellos querían solamente apropiarse de la luz para ellos mismos, no querían compartirla. ¿Por qué? Porque para ellos era una carga penosa el despojarse de sus prejuicios, de sus preconceptos, de sus servicios rituales, de su adoración al templo y por lo tanto de sus conceptos teológicos que los llevaban a ellos a no poder contemplar al verdadero Salvador. Claro, así es. Y lamentablemente estas cosas en el fondo nos llevan a hacer de alguna manera un recorte del Evangelio. Acá hay varias citas que se presentan y no podemos decir que son falsas, sino que más bien son citas que sin el poder del Evangelio se transforman en un intento humano por hacer la obra y así es como fracasamos finalmente porque es evidente que estas cosas no se pueden hacer de manera falsa. Podemos apreciar el ritual que hacemos sábado a sábado, amarlo incluso, disfrutarlo incluso, pero aborrecer a nuestros hermanos. Eso puede suceder y eso no tiene ningún sentido. O sea, en el fondo, eso no es ser un cristiano. Acá dice, la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Es decir, claro, alguien lee esto y dice, bueno, vamos, arrojémonos hacia el servicio, visitemos lugares, vamos a hacer esto, pero en esencia, si es que hay un problema en tu corazón en relación a lo que el enemigo ha colocado allí y que no has perdonado a tu hermano o no te has arrepentido o no has cedido al poder de arrepentimiento que el Dios te da a través del Espíritu Santo, es imposible que estas cosas puedan suceder. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio rechazan la única educación que podrían capacitarlos para participar con Él en la de la gloria. Es decir, claramente estas cosas son ciertas, pero sin el poder del Evangelio es imposible participar en ninguna obra. No se puede hacer. Porque ¿qué interés vamos a tener nosotros por otros si estamos rechazando a otras personas? ¿Qué interés vamos a tener en ir y rescatar a algunos mientras a otros los pisoteamos, mientras hablamos mal de otra persona? Eso no tiene ningún sentido. Eso no es lo que Cristo produce en el corazón, porque aquel que es conocido de Dios es el que ama a Cristo, el que ama a su prójimo. Este es conocido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, esto nosotros no lo podemos producir. Evidentemente, este es nuestro gran mal, el cual no nos amamos los unos a los otros. Si esto se desarrollara, realmente todas estas consignas que salen acá, claramente serían naturales en nosotros. Por eso es que a manera de consejo, finalmente la lección tiene que apuntar a esto como consejo. Ahí en el día martes hay una larga lista de consejos prácticos. Dice aquí algunos consejos sencillos para tener en cuenta a la hora de compartir con Jesús a las personas. Fíjense cómo está descrito esto. Desarrolla una amistad con las personas. ¿Por qué se nos tiene que decir que debemos desarrollar una amistad con otro? Si eres un cristiano, es decir, es parte de tu esencia, debiera ser parte de nosotros el poder hacer esto, porque esto tiene que venir a manera de consejo. Si Cristo está en ti, viviendo en tu corazón, evidentemente que esto debiera producirse en nuestro corazón, pero no es así, sino que tiene que venir a manera de un consejo. Ora para que el Espíritu Santo obre en tu corazón de las personas, en el corazón de esas personas. Pide que Dios cree oportunidades adecuadas para interactuar con ellas. Busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración por esas personas. Busquemos maneras naturales de hablar. Esto a mí me parece más bien una terminología muy psicológica, muy ambigua del Evangelio, el cual no funciona de esta manera. Nosotros no podemos buscar dentro de nosotros alguna manera natural
de poder expresar el Evangelio, porque no hay en nosotros esas cosas. Cuando esto se expresa naturalmente y hay amor que sale y que fluye de nosotros es porque ha sido recibido de lo alto. La fuente de vida capacita a nuestra vida. Por eso el libro de Zacarías menciona allí este árbol que destila aceite y cae sobre unas vasijas. Y este aceite, dice la Nana White, que es el don del Espíritu Santo, que ya dijimos que es el poder de Cristo, que es traído por el Espíritu, es la gracia de Cristo, que es nada más ni nada menos que sus méritos, su obediencia a la ley de Dios. Esta es dada sobre las vasijas. Y ahí, fíjense, está la obra del Evangelio, porque dice ella, y vacíense de esas vasijas. Y mientras más se vacían de las vasijas que ya han recibido, es decir, del aceite celestial, de la obediencia a los mandamientos, se vacían como impartiéndolo a otro, entregándolo a otro. Mientras más te vacías, más vas a tener la capacidad de recibir, más recibir, pero porque has sido llenado con el aceite celestial. De lo contrario, ¿qué estás entregando? Es decir, estamos tratando de llenar una vasija con cosas que salgan de nuestro propio corazón. Entonces, finalmente, dice acá, nuestras acciones deben revelar quiénes somos, la manera en que nos tratamos a otros, habla mucho a medida que nuestro carácter es modelado a la semejanza de Dios. Santificación, dice acá, finalmente viviremos para atraer a las personas a Él. Pero ojo con estos conceptos, porque finalmente la obra de Dios no es un proceso en el cual paso de una etapa y luego voy a otra etapa. No, no es así. No es que estemos bien como iglesia, claramente no estamos bien como iglesia y que lo que nos falta es pasar ahora a la santificación. No, no, no es así. Porque realmente la santidad de Cristo, que eso es lo que recibimos, la santidad de Dios, que es su obediencia, lo cual nos presenta delante de un Dios santo. No se puede presentar nada que no es santo delante de un Dios santo, es decir, tenemos que recibir a Cristo, que es santo, delante de Dios. Para que eso suceda, tiene que reproducirse su carácter en nosotros. Por lo tanto, esa obra sucede inmediatamente cuando nosotros entregamos nuestros pecados al Señor, porque allí apreciamos, como ya lo vimos en lecciones pasadas, el costo de el pecado, que es la muerte de Jesús, y eso produce en nosotros dolor por el pecado y abandono del mismo, el poder para no volver atrás. Eso es santificación en sí mismo, y esto debe repetirse durante toda la vida de la cristiandad y en la iglesia. Cuando la iglesia aprenda esto, cuando la iglesia aprenda esto de los folletos, que lamentablemente ahora no está sucediendo, y es por eso que estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto porque creemos que el Evangelio de la justicia de Cristo debe ser proclamado, y tomamos el folleto como una base, porque es lo que todos estamos estudiando como hermanos, pero lo tomamos como base para que lo podamos extender y lo podamos puntualizar sobre lo que realmente Dios debe hacer en el corazón. Y de esta manera nosotros podamos predicar el Evangelio como debe ser. Víctor, ¿qué te parece si avanzamos ya a la última parte? Bueno, en el fondo habían un par de citas allí, no sé si tú la quieres mostrar para luego ya ir finalizando. Bueno, Ítalo, mira, en realidad solamente quisiera aportar algo con respecto a lo que tú comentabas. No voy a compartir la cita, pero sí quiero llevar este aspecto a la comprensión de lo que tú abordabas para que en realidad lo que nosotros queremos que sea práctico en el Evangelio en realidad sea práctico, no porque nosotros lo podamos lograr como si esto fuese simplemente un acto de ponernos en una lista de métodos, de formas, de ver cómo nosotros podemos compartir o hacer la misión de tal forma que nos carguemos de programas y de un sinnúmero de listas que finalmente terminan siendo una carga. Como dijo el Señor, ustedes atan cargas difíciles de llevar, que ustedes ni siquiera mismo las pueden llevar, pero quieren atársela a los otros. Y lo mismo pasa hoy. El Señor vino a que el Evangelio sea fácil, dice el Señor, y sea ligera su carga, porque el Señor dice que mi yugo es fácil y liviana en la carga del Señor. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de promesas. Dios promete
y nosotros simplemente le creemos a Él. De eso se trata, de creer y de recibir. Y cuando el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Él está prometiendo en esas palabras, pero también está habilitándonos para que nosotros podamos ceder a su invitación. Esa fue la invitación que Él le hizo a Enoc, esa fue la invitación que Él le hizo a Noé, esa es la invitación que Él nos hace a todos nosotros, se la hizo a Abraham, el padre de la fe, y por medio de esa promesa es que Él quiere reinar en nuestro corazón. Por medio de esa promesa es que Él quiere perfeccionar nuestro carácter, porque cuando Cristo viene a nosotros, Ítalo, la promesa es que Él puede poner la ley en la mente y en el corazón. Esa es la promesa. No es por medio de estrategias. El carácter del cristiano no se transforma como si esto fuese algo que nosotros programamos y decimos, listo, ya tengo esta primera etapa, ahora vamos a la otra. Y entonces ya superé esta etapa, ahora veamos qué es lo que sigue. No, porque Cristo es todo en todos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si recibimos a Cristo, le estamos recibiendo a Él de manera completa, no a medias. Recibimos a Cristo. Y de esa manera nosotros podemos ser verdaderos discípulos del Señor. Eso quería compartir, Ítalo. Es importante, claro, lo que tú mencionabas, muy importantísimo, así que cabe lugar para poder aclararlo en este momento. Amén. Bueno, Víctor, vamos a compartir una última cita, la cual está ahí en el libro La Educación. Y con esto vamos a finalizar, porque claramente estamos hablando a personas que tienen cargas, luchas difíciles en su propia vida. Su propia experiencia personal, digamos, su vida personal ya es compleja de cada uno de nosotros por todas las cosas que la vida cotidiana nos acarrea. Y ya la vida espiritual es compleja todavía más, sin duda, pero si separamos estas dos dimensiones, creo que estamos cometiendo un gravísimo error. Debemos en Cristo Jesús llevar todas las cosas, todas las cargas a Él, para que de esta manera nosotros podamos andar en el Evangelio correcto y así esto nos dé esperanza. Porque si separamos estas dos cosas, si vemos a la iglesia como un centro de donde pasamos el tiempo el sábado o en alguno u otro culto o alguna otra actividad, no será de ningún provecho, será más bien un amuleto cuando tengamos una necesidad. Pero si el Evangelio de la justicia de Cristo y nos centramos en él, si lo miramos con deseo y si lo practicamos, si lo traemos a nuestra propia vida a través del estudio y el poder de Dios se aplicará en nosotros y se aplica en nosotros, claramente esto podrá ser un bálsamo para todas las cosas que nosotros hagamos y será aquel ancla segura por la cual nosotros podamos también andar en medio de la tormenta. Entonces, en medio de esto, leo esta última cita, la cual el Señor viene a restaurar ese conocimiento de alguna manera deformado, producto de toda esta división que se menciona ahí también en el libro de Osea y estas cosas que leímos como iglesia, cómo nuestro evangelio ha sido mutilado en los últimos 150 años tal vez, cómo nuestra iglesia ha ido cayendo y decayendo en la falsa doctrina, mezclándonos con el mundo evangélico a través de preguntas sobre doctrina, y que esto no es nada más ni nada menos que un resultado de la apostasía de 1907 a través del panteísmo, la cual no es nada más que un resultado del rechazo al mensaje de la justificación por la fe en 1888. Entonces, cada una de estas cosas tiene una causa y efecto, y hoy día hemos llegado a tener un evangelio absolutamente por las obras, no porque nuestras doctrinas sean esas, sino que porque nuestra comprensión del evangelio no es la correcta, y debemos por eso volver al espíritu de profecía, la cual nos explica la Biblia. Esta no es la Biblia, pero nos explica la Biblia. Es en este momento nuestro salvavidas. Así que vamos a leer esta última cita, la cual se encuentra en el libro de la Educación, y aquí dice
Cristo vino para restaurar ese conocimiento de la verdad. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Esto es lo que ha sucedido en nuestra iglesia los últimos 150 años. Ha habido una desfiguración del evangelio. Vino a manifestar la naturaleza de su ley. ¿Qué es la ley de Dios? No es simplemente una imposición, no es simplemente nuestra imposibilidad de ir al cielo porque hay que obedecerla, no. La ley de Dios es su carácter, la ley de Dios es Cristo, a revelar en su carácter la belleza de su santidad o de la santidad, que Él es el mismo, Él es la santidad, a revelar su propia belleza. Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad. Muy bonita, maravillosa esa frase. Vino con al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad, a eliminar las exigencias que hacía gravosa la ley de Dios. Se fijan, ya no hay necesidad de tener que seguir intentando. Si tu vida espiritual es un fracaso, esta es nuestra única salida. Cristo viene a eliminar esa gravosidad de nuestra vida espiritual para hacerla un bálsamo. Demostró que es una ley de amor, una experiencia de bondad divina. Demostró que la obediencia a sus principios entraña la felicidad de la humanidad y con ella la estabilidad, el mismo cimiento y la estructura de la sociedad. Es decir, si él mismo lo dice en el deseo de la gente, revelado a Elena White, si todo el mundo cumpliese la ley de Dios, o al menos el sábado, el mundo sería absolutamente diferente en todo lo que conocemos. Dice, lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como cerco o escudo. Fíjense, es un cerco o un escudo. El que acepta sus principios es preservado del mal. Tremendo. Es decir, cuando recibes la ley en el corazón, no es que tengas que mantenerte ahí inmóvil para no caer a quebrantarla nuevamente y apelar a lo que la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, sino que esa misma ley en tu corazón te da poder para no volver a caer. La fidelidad a Dios entraña fidelidad al hombre. Eso es lo que es la obra de Dios, finalmente. De ese modo, la ley protege los derechos y la individualidad de cada ser humano. Prohíbe al superior oprimir y al subalterno desobedecer. Asegura el bienestar del hombre, tanto para este mundo como para el venidero. Para el obediente es la garantía de la vida eterna, porque expresa los principios que permanecen para siempre. Y por último, Leo dice aquí, Cristo vino para demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. Vino para enseñar cómo se debe desarrollar y aplicar estos principios. Entonces, la ley de Dios claramente es nuestra garantía. La ley de Dios se entrega a través de Cristo. La ley de Dios es su carácter. La ley de Dios no nos salva, la ley de Dios no nos santifica, la ley de Dios no hace ese trabajo, pero cuando recibes a Cristo, recibes su ley. Recibes su ley. Y cuando la cita que leíamos habla de obediencia perfecta, es claramente porque no la recibes a medias, la recibes completamente. El Señor se entrega por todo y por todos, y lo decía la cita, y creo que no voy a olvidar nunca más lo que dice ahí en esa frase. Él vino con un amor acumulado de toda la eternidad, y eso me trae a la mente, Víctor, el pacto eterno. Sin duda que ese amor acumulado, Cristo vino con todo ese deseo, ese amor, y todavía sigue allí, justificando como al mismo Israel, a ese Efraín apóstata, tan horriblemente apóstata, idólatra, que frente al templo tenía lleno de ídolos, de estatuas de acera, de Baal, frente al templo y dentro, a la orilla del atrio, y todo esto era espectáculo y horror delante del cielo, y Dios aún así extendió su misericordia delante de ellos. ¿Cómo no? Él seguirá extendiendo su misericordia delante de nosotros. Y esa misericordia no solo abarca la posibilidad de ir al cielo, sino que la idoneidad para vivir allá. Así que, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les invitamos a que puedan allí suscribirse, comentar y también compartir estos mensajes. Ya tendremos la última lección la próxima semana, la cual se viene titulando Hacia la eternidad.
Y les recordamos que el próximo trimestre vamos a hablar acerca de Corintios. Esto va a estar absolutamente muy, muy interesante. Así como cuando estudiamos Colosenses y Filipenses, creo que eso fue muy bueno. En este caso, esta lección va a hablar acerca de lo que Pablo expresa sobre el mensaje de la justificación por la fe y aquellos principios de vida prácticos claramente de cómo funciona el Evangelio. Así que, Víctor, algunas palabras finales para terminar y hacer la última oración. No, Ítalo, solamente decir que en relación a esta necesidad constante de poder experimentar lo que Cristo es en nuestras vidas, a medida que tengamos esa capacidad de ceder, de no resistirnos a la influencia del Espíritu Santo, cuando nosotros le creemos al Señor, la palabra de Dios se cumple en nosotros. Solamente debemos abrir nuestras mentes a la influencia maravillosa del Espíritu Santo que quiere ser dado a nosotros como lluvia tardía para que finalmente la obra de Dios se cumpla en esta tierra. Así que roguemos al Señor para que nosotros no sigamos resistiéndolo y endureciendo nuestros corazones. Amén. Vamos a orar entonces. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted nos ama desde tiempo inmemorable en el pasado, en el cual nosotros ni siquiera podemos imaginar cuando esto sucedió, en el momento en que usted decidió venir a la tierra y derramar su preciosa sangre. Ayúdanos a mirar y a entender el costo de esto, de lo que significa, a pasar tiempo. Ayúdanos a detener nuestro reloj, a detener nuestra vida apresurada, rápida, Señor. Denos la capacidad para poder frenar, Señor, y mirar su tremendo sacrificio por nosotros. Poder apreciarlo de tal manera que pueda producirse en nuestra mente dolor por estas cosas. Y esto nos lleve a una transformación. Le rogamos, Dios, de que usted pueda colocar en sus hijos sinceros, aquellos que le buscan, de esta forma, donde usted crea esto en su corazón, para que así podamos todos conformar aquel pueblo que usted ha determinado ahí en Apocalipsis. Que ese pueblo, el cual trae este fuerte clamor a través del poder de la lluvia tardía, a través de aquello que usted hace desde el cielo, el mundo sea conquistado de una sola vez y para siempre. Y de esta manera pueda ser usted vindicado. Le rogamos, Dios, que nuestras horribles formas de hacer evangelio sean destruidas, que estas horribles formas que hoy día estamos desarrollando vayan muriendo en nuestra vida. De que de alguna manera podamos enseñar, amonestar y con amor, Señor, usted pueda crear esto en nosotros para que aquellos que hoy día lo siguen haciendo y desarrollando en nuestras iglesias puedan vislumbrar que hay un poder mayor. Le rogamos, Dios, de que usted nos guíe para que en medio de lobos podamos enseñar con mansedumbre y bondad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, nos despedimos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima lección. Justicia y misericordia.